Buenos días. Vamos a empezar hoy día con hice realmente la medición del tiempo y está bien, nos alcanza hoy día bien. En realidad ácido base no debí meterlo en la primera, vamos a hacer ácido base tranquilos y hacemos IRA o mejor dicho AQI o falla renal aguda y RC y osteodistrofia hoy día, que son temas bien importantes, que rinden mucho, y ya la próxima semana definimos bien todo lo que es nefrótico, nefrítico y lo separamos bonito, ¿ok? Entonces, vamos a ver todo lo ácido base ahora en forma precisa y tratando de sacarle un poquito lo más práctico que hay acá para no confundirnos. Definitivamente el equilibrio ácido-base ¿no? se basa en esta fórmula que es la fórmula de Hasselbalch, que es la fórmula básicamente del pH, donde tenemos nuestro rango de 7.35, 7.45, ¿no es cierto? Y vamos marcando los límites, o sea, vamos marcando los límites. Límite de la vida va de 6.8 a 7.8, ¿ok? Entonces se considera que por debajo de 6.8 es incompatible con la vida. Y por encima de 7.8 también es incompatible con la vida. Entonces esos son los límites, digamos, de la vida. Y la regulación fundamentalmente pasa por pulmón y riñón. Como habíamos dicho en algún momento, el riñón es fundamental en toda esta regulación. Pero el pulmón es el más rápido, siempre es el más rápido. Entonces definitivamente el pulmón puede fácilmente movilizar los ácidos volátiles, el CO2, como puede retenerlo para tratar de alcalinizar, ¿no? el medio y de esa manera regular el pH en forma más rápida. Entonces tenemos nosotros los ácidos, ¿no? volátiles, que el pulmón, si estamos en estado de alcalosis, ¿no? En estado de alcalosis el pulmón, ¿no? fundamentalmente va a hipoventilar como respuesta, y si está en estado de acidosis el pulmón fundamentalmente va a hiperventilar alveolarmente, ¿no? O sea, va a ser una hiperventilación alveolar para tratar de mover la mayor cantidad de ácidos volátiles, que es lo más fácil, ¿no? Y entonces una hiperventilación alveolar, hipoventilación alveolar como mecanismo de regulación inmediata. 48 horas después generalmente los ácidos que se van acumulando generalmente son pueden ser manejados ya por el riñón después de 48 horas, pero antes de eso estos ácidos no volátiles tienen que ser tamponados, y el tamponamiento va a pasar por el gasto de bicarbonato. Entonces ahí viene el problema. El bicarbonato es el tampón netamente, ¿no? El bicarbonato intra y extracelular, ¿no? Es intracelular y extracelular. Entonces ese es el gran problema. Ahí viene el gran consumo de bicarbonato que uno va viendo en la acidosis, que es uno de los mecanismos más importantes, uno de los trastornos de acidosis metabólica más importantes que vamos a ver esta mañana, y fundamentalmente va, ¿no? Tamponando ácido fosfórico, sulfúrico, y van neutralizándose, además de proteínas y fosfatos, que cuando ya se hace crónico el problema y el bicarbonato no va a ser suficiente y comienza a movilizarse más fosfatos. Y es lo que decíamos, que una de las consecuencias de la acidosis crónica justamente es el hecho de que el hueso comienza a funcionar como tampón y comienza a movilizar fosfatos. Entonces la acidosis hace que a largo plazo se desmineralice el hueso. Entonces una consecuencia que vamos a ver de la acidosis, vamos a ver después las consecuencias de la acidosis crónica, especialmente en el paciente renal fundamentalmente, es la desmineralización ósea. Es una consecuencia clásica de estos pacientes. Entonces el bicarbonato en el riñón, o sea, si bien es cierto el bicarbonato se está consumiendo, el riñón, ¿qué va a hacer inicialmente? Lo va a reabsorber, entonces incrementa su reabsorción, ¿no? Trata de normalizar. ¿Cómo normaliza el bicarbonato? Lo trata de normalizar reabsorbiéndolo más. Entonces incrementa su reabsorción y el filtrado, ¿no? Disminuye al mínimo el filtrado, lo reabsorbe más y lo regenera. Recuérdense que el riñón tiene la capacidad de formar bicarbonato. Entonces hace reabsorción y regeneración. Entonces, ¿no? Reabsorbe y regenera el bicarbonato formando
De esa manera, ¿no? De esa manera tiene mayor cantidad de tampón, ¿no? Y excreta más amonio, ¿no? Es lo que se llama la amoniogénesis para poder producir mayor cantidad de bicarbonato. Entonces, esto con respecto a lo que es el control ácido. Entonces, el control ácido, como vemos, el control del ácido pasa fisiopatológicamente por el bicarbonato, por básicamente el metabolismo de bicarbonato, ¿no? En tanto en la economía general, o sea, en la circulación, como manejado por el riñón, ¿no? Y lo rápido siempre es el CO2. Mientras que lo que es el ácido, cuando se alcaliniza el plasma, cuando tenemos un pH mayor de 7,45, entonces ahí tenemos otros fenómenos. ¿Qué pasa en el 7,45? Entonces vamos a tener que mirar qué pasa otra vez con el bicarbonato. Si el bicarbonato está bajo, si yo tengo un pH con 7,45 y el bicarbonato está bajo, entonces lo más probable es que el CO2 también pueda estar bajo. Y si el CO2 está bajo, entonces estamos ante una alcalosis respiratoria, pero de tipo crónica. Esta es una alcalosis respiratoria, pero de tipo crónica, ¿no? Mientras que si el bicarbonato está normal y el CO2 está bajo, eso va a ser una alcalosis clásica respiratoria aguda, que generalmente es una respuesta a la hipoxia inmediata, o ¿no? que puede darse, por ejemplo, en altura, o ante cualquier evento hipóxico, o ante el inicio de un cuadro séptico, por ejemplo, siempre vamos a tener, como vamos a ver después, alcalosis respiratoria aguda inicial. Entonces, yo miro el bicarbonato, está normal, ok, entonces probablemente, si el CO2 está bajo, esa es una alcalosis respiratoria aguda. Pero si ya tengo el bicarbonato bajo y tengo el CO2 bajo, esa es una alcalosis respiratoria crónica. ¿Qué pasa si al contrario, estoy así y tengo elevación, ¿no? Elevación del CO2? Entonces, si tengo elevación elevación del bicarbonato, tengo elevación del bicarbonato, ¿no? Y por el contrario, sigo teniendo una disminución del CO2, entonces estamos ante una alcalosis mixta. Esta es una alcalosis mixta. Tengo bicarbonato bajo, ¿no? Y tengo CO2 bajo y bicarbonato alto. Entonces, esto es en el pH mayor de 7,45, un bicarbonato alto con un CO2 bajo, esa es una alcalosis mixta. Entonces, es lo que generalmente, cómo se interpreta estos valores. Valores que tenemos que tener siempre presentes: el PCO2 35 a 45, ¿no? Para efectos de cálculo, ¿no? A veces usamos el término medio 40, en bicarbonato el 22 a 26, igual podemos utilizar en los cálculos el término medio 24, y los valores de oxígeno y de saturación básicamente que requerimos para estos efectos. Entonces, el primer paso siempre es determinar el pH, ¿no? Si el pH está disminuido, obviamente estamos en un estado de acidosis. Miramos el bicarbonato, acidosis metabólica; miramos el CO2, acidosis respiratoria, ¿no? Lo sencillo es siempre. Y ante el pH alto, como decíamos, ¿no? Estamos ante un estado de alcalosis. Miramos el bicarbonato otra vez, ¿no? Ya hemos visto cómo podemos evaluar si el bicarbonato está alto, entonces estamos en una alcalosis metabólica, y si está disminuido, estamos en una alcalosis respiratoria. Lo más importante acá es definir. Vamos a ver también la definición de por qué pasa esto. La acidosis metabólica es básicamente el estado más crítico, y dicho sea de paso, es el más importante de estos 4 estados, porque es el que nos puede llevar al paro cardiorrespiratorio. O sea, generalmente cuando como hablábamos en electrolitos, decíamos, ¿no? La hipocalemia y la hipercalemia son 2 de las H's, de las 5H y las 5T's de la actividad eléctrica sin pulso, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno dice actividad eléctrica sin pulso es una de las causas más importantes de paro cardiorrespiratorio, que el corazón pare, tenemos 5H's y 5T's en el diagnóstico diferencial. 2 de las H's eran hipercalemia y hipocalemia, cuando la semana pasada vimos. Ahora tenemos una H más, que es acidosis. Y la acidosis metabólica es la que más produce, la que más nos puede acercar a esa posibilidad. Nos puede producir arritmias, ¿no? Fundamentalmente, y nos puede producir
¿no? Trastorno de repolarización en los pacientes, en el paciente que tiene acidosis muy severa. Entonces la acidosis metabólica va fundamentalmente, ¿no?, a la necesidad de calcular el gap, que es la brecha aniónica. Es el hecho de que el catión más importante, que es el sodio, tiene que estar en el mismo nivel que la suma de cloro, bicarbonato, y lo que falte, eso es la brecha aniónica, son los otros ácidos no volátiles que no podemos medir. Entonces, esta brecha aniónica tiene un valor, es básicamente la resta del sodio, ¿no?, de la suma del bicarbonato y el cloro, ¿no?, que se le resta al sodio. Y esto es 12 más menos 2. ¿No? O sea, entre 10 y 14. 12 más menos 2. Entonces, este valor es fundamental para poder definir, ¿no?, para poder definir, aunque en el diagnóstico diferencial los anion gap normales son pocos, de todas maneras es necesario siempre definirlo, especialmente que las grandes brechas aniónicas nos pueden indicar, nos guían hacia la cetoacidosis, hacia acidosis láctica, que son las más severas que pueden haber en estos casos, ¿no? Entonces, en la acidosis metabólica tenemos un pH bajo, un bicarbonato bajo y un CO2 bajo compensatorio, clásicamente. Entonces, ¿qué cosa es por definición la acidosis metabólica? Una ganancia de ácidos neta, ganancia neta de ácidos. Entonces hay una ganancia neta de ácidos. El único que no va con esa concepción es el anion gap bajo. O sea, la gran mayoría van con el concepto básico, que es ganancia neta de ácidos, mientras que la acidosis metabólica anion gap normal más bien es pérdida de bicarbonato. Es pérdida de bicarbonato, sea urinario o sea por diarrea, ¿ok? Entonces, vamos viendo el más sencillo. El con anion gap normal es pérdida en realidad, y acá lo que va a haber es una pérdida en la diarrea, típico del cólera. El cólera, como decíamos, está también dentro del diagnóstico hipocalemia, porque en general es una diarrea por toxina que pierde mucho potasio y pierde mucho bicarbonato. Entonces hace acidosis por pérdida de bicarbonato, ¿no? Es directamente por pérdida de bicarbonato. Y por la vía renal podemos tener algunas nefritis intersticiales, pero fundamentalmente la acidosis tubular renal, ¿no? La acidosis tubular renal, básicamente el ATR tipo 1, ¿no?, que puede ser adquirido incluso a veces, ¿no?, asociado a veces a algunos medicamentos, o la pura, que es el ATR1. Estos hacen pérdida de bicarbonato por la orina. Entonces producen una acidosis, obviamente con su bicarbonato bajo, pero con anion gap normal. No hay ganancia de ácidos. Todo el resto tiene ganancia neta de ácidos, o sea que hay una ganancia neta de ácidos. Ácidos que tienen que ser excretados a través del riñón. O sea, justamente el riñón es quien tiene que luchar, o sea, va a tamponar, va a reabsorber bicarbonato para seguir tamponando, va a hacer amionogénesis para poder, ¿no?, seguir produciendo mayor cantidad de bicarbonato, pero al mismo tiempo trata de eliminar, o sea, lentamente, pero trata de eliminar ácidos no volátiles. Y de ellos, la ganancia de ácidos puede ser por ingestión, puede ser por sobreproducción. La sobreproducción clásica, por ejemplo, tenemos la cetoacidosis diabética, que vamos a hacer, creo que una revisión, se va a programar una revisión de endocrino, me parece que se ha programado para, ¿no?, volver a revisar endocrino en algunas partes. Yo justo les voy a revisar la parte de diabetes y cetoacidosis. Hay mucho que hablar en cetoacidosis. Siempre acordarse, ¿no?, que la cetoacidosis diabética parte por un criterio, un pH menor de 7,3, un bicarbonato menor de 18, como términos base para poder pensar en cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, pero con un anion gap alto, con una brecha alta, básicamente, y obviamente con cuerpos cetónicos, tanto, ¿no?, con básicamente no solamente en orina, sino en sangre también. Entonces, la cetoacidosis diabética es el modelo clásico de sobreproducción, ¿no?, de sobreproducción de ácidos, ¿no? Además de eso tenemos también la acidosis láctica, ¿no?, básicamente la acidosis asociada a choz séptico, asociada a lo que viene a ser
la insuficiencia respiratoria tipo 4, ¿no? O sea, acá viene lo que es la insuficiencia, vamos haciendo una conexión con lo que vamos a ver después, la insuficiencia respiratoria tipo 4, que es justamente la asociada a shock, la asociada a hipoxia tisular. O sea, esa es la insuficiencia respiratoria tipo 4, ¿no? La insuficiencia respiratoria tipo 4 se refiere a la hipoxia tisular, ¿no? A la sobreproducción de lactato por hipoxia tisular. ¿Asociada a qué? A los shocks, fundamentalmente al shock séptico, ¿no es cierto? Entonces también está asociado a la incapacidad de eliminar, o sea, no puedo eliminar. Cuando no elimino, generalmente lo que hago es falla renal, es el riñón el que no puede eliminar. La incapacidad de eliminar es una acidosis urémica que puede hacerse crónica, como vamos a ver después cuando hagamos, van a ver ustedes todos los problemas que nos puede traer una acidosis metabólica crónica. El más importante que ya vamos viendo ahorita, uno de los más importantes es el hecho que nos produce desmineralización ósea por movimiento de los fosfatos que se necesitan para poder ser tampones. Otro es la ganancia de ácidos. Y la ganancia de ácidos es rara, pero se puede ver, especialmente a veces es motivo de pregunta, especialmente con el metanol. El metanol es un alcohol industrial, pero que forma parte de muchos licores en el país, especialmente en el norte del país, ¿no? Las chichas muy fermentadas, ¿no? Esas chichas que a veces las entierran meses o años, pueden llegar hasta tener hasta 40% de metanol. El yonque, ¿no? También es una bebida muy frecuente. El ron industrial, ¿no? Entonces, que suelen beber en muchas partes del Perú, tienen un porcentaje de metanol. Entonces, el metanol, ¿no? El metanol nos va a producir un daño específicamente, no solamente a nivel renal, sino nos va a producir falla renal, es una causa de falla renal, de necrosis tubular aguda, y además de eso es una causa de daño a nivel neurológico. Produce amaurosis, o sea, produce daño directo sobre el nervio óptico y produce daño sobre el sistema nervioso central. Entonces, generalmente un paciente con intoxicación por metanol tiene esas características, ¿no? Hace falla renal y tiene que ser extraído el metanol por vía dialítica, porque falla el riñón y encima no puede ser extraído. Una manera, por ejemplo, clásica o pregunta clásica de medida urgente ante intoxicación por metanol es tratar de desplazar el metanol con etanol. Entonces al paciente se le puede dar etanol, o sea, abren su pisco y se lo dan a su paciente, ¿no? No se lo tomen con él nomás. Y al final el paciente por lo menos puede disminuir el daño hasta que pueda llegar a un área de diálisis. Porque el riñón se recupera. La mayor parte de las veces se recupera, pero lo que no se recupera es el daño al nervio óptico. Que eso sí, o sea, lo que uno trata de evitar es el mayor daño. Y además el daño hepático que puede precipitar a mayores complicaciones en estos pacientes. Entonces, por ganancia tenemos no solamente por metanol, sino también tenemos por otros alcoholes como etilenglicol. El etilenglicol también se utiliza, es un anticongelante muy usado hoy en día y que todos los vehículos hoy en día usan etilenglicol básicamente. También por salicilatos, la intoxicación por aspirina, ¿no? La intoxicación por aspirina también es una de las causas, ¿no? Intoxicación por aspirina, etilenglicol. No se olviden del etilenglicol, el etilén es dulce. No lo han probado nunca. El etilenglicol es dulce. Es clásico de que el alcohólico pueda, ¿no? En su búsqueda de qué tomar, tiene olor a alcohol y tiene sabor dulce, ¿no? Y encima es incoloro, o sea, parece alcohol. Entonces, lo que hace la industria es ponerle colorantes. Todos aquellos que han usado ¿no? Han hecho su cambio, alguna vez han tenido que usar anticongelantes, lo ven con un color incluso fosforescente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es a propósito para que uno no se confunda, para que uno no lo confunda con alcohol, porque ¿no? Tiene esa característica, ¿no? Es inoloro en realidad, pero parece alcohol, entonces tiene el sabor encima dulce. Entonces, definitivamente la confusión puede provocar y provoca importantes accidentes. Uno cuando todos los que hemos hecho emergencia, hemos visto alguna vez pacientes de este tipo que se bebieron, ¿no? Encima un bidón, se ve medio bidón todavía se vive, ¿no? de etilenglicol, que es el anticongelante. Entonces, estos son los de ganancia. Hay que acordarse básicamente del metanol, que en nuestro país es una realidad, el etilenglicol, que es también otra realidad, especialmente en alcohólicos,
que generalmente, ¿no?, lo peor que pueden hacerle a un alcohólico es ocultarle el alcohol, porque va a buscarlo donde sea, entonces se va a tomar el etilenglicol, y la intoxicación por aspirina fundamentalmente, ¿no? Entonces todo esto son ganancias. ¿Cuál es la clínica de esta acidosis metabólica? La clínica, sí existe una clínica, pero cuando uno habla de clínica de un ente nosológico, hay que ver qué cosa puede ser patognomónico. Quizás lo único patognomónico que tenga la acidosis metabólica es la respiración de Kussmaul. Como sabemos que el mecanismo fundamental que va a ser ante la acidosis, el mecanismo de respuesta del pulmón es hiperventilación alveolar, y eso se convierte en un patrón, ¿no?, que se llama hiperventilación o patrón respiratorio de Kussmaul, ¿no? Kussmaul. Entonces clásicamente hace un Kussmaul, pero además de eso, la acidosis severa, cuando es severa, o sea, se dice que no hay una clínica más específica, pero sí la hay cuando ya es grave. Cuando la acidosis es grave, sí produce daño neurológico. Generalmente el paciente hace trastorno del sensorio, ¿no? Hace trastorno del sensorio y además produce arritmias malignas, ¿no? Como sabemos, entonces daño neurológico, o sea, cuando ya es grave, o sea, cuando es muy severa la acidosis, ¿no?, generalmente menor de 7,1, entonces ya el paciente comienza a hacer trastorno del sensorio y, ¿no?, ya puede ser daño neurológico, no permanente obviamente, sino encefalopático, encefalopatía metabólica básicamente, y puede hacer arritmias, y por último, este paciente puede entrar en actividad eléctrica sin pulso, o sea, puede entrar en paro, clásicamente en actividad eléctrica sin pulso. Es una de las H's, de las 5 H's de la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Eso siempre acuérdense bien, ¿no? Entonces aquí claro, ¿cómo para el corazón? Siempre lo vuelvo a repetir otra vez, de 3 maneras. Asistolia, la más rara, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, la mejor de todas porque eso se puede desfibrilar inmediatamente, y la actividad eléctrica sin pulso, que es la disociación electromecánica clásica fisiopatológicamente, ¿no?, donde hay actividad eléctrica pero la bomba no puede funcionar, o porque hay una obstrucción mecánica, por ejemplo las TES, las clásicas TES, ¿no?, taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión, o puede ser por intoxicaciones, por ejemplo por drogas, ¿no?, otras T, tabletas, ¿no?, la T de tableta significa todas las drogas que pueden provocar esto, o puede ser las 5 H's, ¿no?, donde está la hipoxia, donde está la hipercalemia, la hipocalemia, la hipotermia, y la 5ª H es esta, la H de hidrogenión, acidosis. Ahí tienen las 5 H's, ¿ok? Ahí tienen las 5 H's. Hipocalemia, hipercalemia, ¿se acuerdan al toque? Hipoxia, hipotermia, ¿no? Clásicamente la hipotermia en nuestro país no se relaciona mucho como en otros, donde hay un frío, ¿no?, brutal, sino en nuestro país la hipotermia se relaciona más a inmersión, ¿no? Acá sí la gente hace hipotermia y hace paro por inmersión, o sea, el paciente que se ahoga, lo sacas y en realidad tienes mucho tiempo para poder seguir porque el paciente generalmente sale hipotérmico severo, ¿no? Entonces, o aquellos que se quedan pues, varados en el mar, que es una rareza, pero puede pasar. Entonces, definitivamente hipotermia, y la 5ª es la HD, esta, que hace actividad eléctrica sin pulso. Entonces, esta es la acidosis metabólica, ¿no? El manejo, obviamente, como decía, al final el manejo es de la enfermedad de fondo o la extracción del ácido. En el caso de la sobreproducción, básicamente es la enfermedad de fondo. O sea, la cetoacidosis tenemos que aportarle insulina, ¿no? Pero acuérdense que la cetoacidosis, a diferencia del hiperosmolar, hiperglicémico, el cetoacidótico siempre hay un factor adicional, porque que suele ser infeccioso o suele ser vascular, que descompensa. Acuérdense que la diferencia entre cetoacidosis y estado hiperosmolar es justamente el tiempo. La cetoacidosis es aguda neta, mientras que el estado hiperosmolar es subagudo. Siempre tiene por lo menos 1 a 2 semanas de evolución, ¿no? Siempre tiene 1 a 2 semanas de evolución. Entonces, la clínica del estado hiperosmolar es netamente neurológica. Por eso que antiguamente se llamaba coma hiperosmolar o coma no cetósico, ¿no es cierto? Mientras que la cetoacidosis es agudita, generalmente tiene 24 horas a 48 horas máximo, generalmente asociada a un proceso infeccioso o a un infarto de miocardio o a un proceso vascular, cerebrovascular, y generalmente la clínica es gastrointestinal.
náusea, vómitos, diarrea, es lo clásico, dolor abdominal. Esa es la clínica clásica. Entonces, cuando uno hace un cuadro, cuando hagamos el cuadro diferencial, ahí lo vamos a ver más bonito, dice acá, ¿qué cosa es clínica? La diferencia clínica es evidente. Siempre cuando te ponen los textos, los pacientes cetoacidóticos siempre tienen clínica gastrointestinal. Tienen náusea, tienen vómito, dolor abdominal. Los otros tienen somnolencia, convulsión, trastorno de sensorio o coma incluso, ¿no? Entonces, eso es lo clásico. El tiempo es importante. Por eso es la descompensación. La descompensación, cuando uno dice cetoacidosis, uno tiene que buscar siempre algo que lo haya descompensado. Cuando uno dice estado hiperosmolar, es que el paciente estuvo mucho tiempo sin tratamiento. Es un paciente que clásicamente abandonó tratamiento mucho tiempo. Entonces es un paciente que ha estado poliúrico y polidípsico durante semanas. Y si uno hace bien la historia clínica, en un estado hiperosmolar siempre hay la historia de polidipsia, poliuria, por lo menos de 2 semanas antes del evento. Entonces el paciente se ha estado deshidratando, y ha estado la de insulina, ¿no? Llegando al estado de disminuir al mínimo su producción por agotamiento. Entonces eso es lo clásico. Entonces en la cetoacidosis, claro, la insulina es importantísimo, pero más importante es la descompensación de fondo, como lo va a hacer también, ¿no?, en el paciente chocado, donde uno tiene que manejar fundamentalmente aminas y al mismo tiempo de subir la presión, manejar la parte infecciosa de fondo fundamentalmente. En el caso de la ganancia, generalmente estos pacientes requieren diálisis, la extracción del tóxico. En la ganancia, o sea, en lo que es el hecho de que tienen ácidos externos, como son salicilatos o metanol o etilenglicol, se requiere extraerlos porque el riñón pierde no solamente pierde la capacidad, sino que nunca estuvo en la capacidad real de poder eliminar este tipo de ácidos que no son normales, ¿no? O sea, eliminar metanol o eliminar etilenglicol. Y en el caso, como decíamos, de acá, de los anion gap normal, el manejo sí pasa por la reposición de bicarbonato. Generalmente se repone en forma de lactato, y eso es lo clásico. De ahí la solución más antigua que hay, solución de lactato Ringer, la clásica que tiene 28 milimoles de lactato, que se convierte en bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces, y hoy en día en el cólera se usa la solución polielectrolítica, ¿no?, que tiene bicarbonato y potasio en alta concentración para hacer la reposición de lo que es una diarrea colérica clásica. En la acidosis tubular renal, los pacientes toman cápsulas crónicamente de bicarbonato y se les da diario toman reposición de bicarbonato, que es lo que no eliminan, salvo que uno logre controlar la eliminación, que generalmente es muy difícil hacerlo, es muy complicado de hacerlo. Entonces generalmente el paciente vive tomando sus cápsulas de bicarbonato. Entonces este es digamos la alteración más frecuente que uno va a ver, y quizás la más importante, ¿no? De ahí vamos viendo la otra metabólica. La alcalosis metabólica es la que menos clínica te da. O sea, clínicamente nunca puedes sospechar que hay alcalosis metabólica, porque no corresponde, o sea, la alcalosis per se metabólica no te produce nada clínico, no te produce ningún tipo de alteración clínica importante. Pero se asocia ¿a qué? Se asocia fundamentalmente a deshidratación, contracción de volumen. O sea, es un paciente que suele tener contracción de volumen. Lo más clásico es la contracción de volumen. El alcalótico es el paciente de todos aquellos, acá por la mitad, creo que van a un área quirúrgica, ¿no? Ustedes van a ser los culpables de eso después, ¿no? Entonces no manejan su medio interno. Entonces, lo dejan al paciente y el paciente a veces no lo balancean bien. Clásicamente los pacientes de cirugía que vomitan generalmente en los postoperatorios, ¿no?, hacen muchos vómitos o tienen sondas de alto gasto o tienen drenaje de alto gasto. Esos son los clásicos pacientes que hacen alcalosis metabólica. O sea, sondajes, ¿no?, nasogástricos, sondajes de aspiración continua, los famosos goncos, ¿no?, que hacen aspiración continua de líquidos intestinales, gástricos, y entonces el paciente pierde más hidrogeniones, más cationes, más hidrogeniones que aniones, y termina produciendo alcalosis metabólica y hace contracción. Entonces la principal causa es la contracción del medio interno, ¿no? O sea, lo que se llama clásicamente la contracción del volumen interno, ¿no? La contracción del volumen. Y entonces estos pacientes clásicamente, ¿qué tienen?
acá, así como arriba, tienen un pH que alto, ¿no es cierto? Tienen un bicarbonato muy alto, o sea, la característica es que tienen un bicarbonato muy alto y tienen un PCO2 normal o alto. Un PCO2 normal o a veces un poco elevado, ¿no? Estoy tratando de compensar. A veces compensa y puede tener un PCO2 un poco alto. Entonces, generalmente uno puede tener acá, como decíamos, los que más hacen son los que tienen relación con problemas gastrointestinales, vómitos, aspiración. No olvidarse de los vómitos y aspiración del tracto. Del uso de diuréticos y corticoides también, y estos generalmente responden al cloruro de sodio al 0.9 por mil. O sea, estos son sensibles al cloro, o sea, sensibles a la reposición de cloruro de sodio. Fundamentalmente se les llama sensibles al cloro. Entonces, estos tienen buena respuesta, uno les aporta cloruro de sodio al medio normal, al salino normal, ¿no? Al 0.9 por mil, y el paciente comienza a disminuir progresivamente el incremento del bicarbonato y a normalizar el pH, ¿ok? Clásicamente eso los pacientes sí. ¿Quiénes son los que no responden? Los que suelen no responder a esta terapia. Generalmente los pacientes más raros, aquellos que tienen hiperaldosteronismo primario, ¿no? Hiperaldosteronismo primario, aquellos que tienen, ¿no?, asociado a síndromes como Barlett, que hacen hipocalemias, ¿no? Hipocalemias, Cushing también, pero de tipo ectópico, ¿no? Por producción de ACTH ectópica, por ejemplo, son los que hacen. E incluso existe dentro de la alcalosis metabólica algo que a veces lo han preguntado, a veces nos olvidamos de mencionarlo, que es la ingesta de bicarbonato. Si ustedes dirán, pero hay gente que puede ingerir, claro. Yo hace un par de años, bueno, es una rareza, ¿no? Este loco de Pérez, tu abuela, no comenzó a publicar que sí, pues que el bicarbonato mata el cáncer y que si tú tomas bicarbonato, tu cáncer es una tontería esa, que tiene un sustento microsomal. Y los estudios fueron hechos en animales y en tejidos de animales, pero no se puede hacer en forma sistémica. O sea, el pata leyó solamente el resumen, como se dice, ¿no? Entonces, o la noticia. Y al final lo recomendó y después conversé con mucha gente, había gente que se dedicó a tomar bicarbonato. Es que el que tiene cáncer hace está a merced de cualquier charlatán, ¿no es cierto? Y toman exceso de bicarbonato. El clásico cuadro de ingesta de bicarbonato se llama síndrome de leche alcalina. Es el clásico síndrome de leche alcalina. Acuérdense que antiguamente, ¿no?, la dispepsia se manejaba fundamentalmente con leche magnesia. Entonces, básicamente era una solución rica en bicarbonato. El Alka-Seltzer era full bicarbonato, ¿no? Entonces, todavía sigue siendo full bicarbonato. Entonces, el exceso de bicarbonato que una gente puede hacer tomando muchas veces al día por suplementos que tienen bicarbonato se llama síndrome de leche alcalina, ¿ok? Que es una rareza hoy en día, porque ya eso se ha regulado mucho mejor. Hoy en día tenemos otros tipos de antiácidos que no sobrecargan de bicarbonato, pero puede suceder como eventos como estos, ¿no? O la creencia popular de que el bicarbonato podría traer. Entonces hay que tener en cuenta la ingesta, aunque es raro. Alguna vez se preguntó alguna vez sobre el síndrome de leche alcalina, ¿ok? Sobre el síndrome de leche alcalina. Aunque suene raro, pero así es. Además, como decíamos, la clínica no es específica. No es que el paciente no tenga clínica, sino que la clínica de la alcalosis metabólica no hay nada específico que me indique esto puede ser alcalosis metabólica. Sí, ¿me gusta? Sí, más bien sí está, en realidad debería estar acá, tienes razón. Sí responde, pero por lo general lo más rápido es el retiro del aporte, básicamente, sí, el retiro del aporte, ¿no? El retiro del aporte. No es decir como alguna vez a un residente que estaba un poquito más que perdido, ¿no? Pero que llegan, los que llegan así son generalmente, ahora ya no tanto, pero antes había unos que llegaban de, ¿cómo le llaman esto? Plaza cautiva, ¿no? Entonces, y estaban más perdidos que muy en maremoto, ¿no?
Y le digo, ¿y tratamiento de la acidosis? Estaba viendo un paciente acidótico, y ¿tu tratamiento de la acidosis? Antiácidos, doctor. ¿Me estás hablando en serio? Sí, doctor, ¿no le podemos dar Milanta? Bueno, fuimos más a la risa, pero no es broma. En realidad lo dijo con un hombre de 50 años. Antiácidos, doctor, me dijo. Pero así es, pues, ¿no? Me ha hecho acordar eso. Me ha hecho acordar. Eso sucede, ¿no? Eso puede suceder. Como también a uno nos ha pasado de ver un AGA, ¿no? Y a mí me ha pasado más de una vez ver un AGA y me dice, ¿qué están haciendo? Una vez le iban a poner a un paciente, estaban rompiendo las ampollas de bicarbonato para ponerle, ¿no? Vamos a ponerle bicarbonato, todo, porque el paciente... ¿Por qué le van a poner bicarbonato? Pero mire su AGA, 6.9 de pH, y el paciente estaba leyendo su periódico. Es imposible, ¿no? O sea, frecuencia respiratoria de 12, 14. No era su AGA, ¿no? Entonces también siempre hay que sospechar un error de laboratorio. Por eso le decía, la clínica, el acidótico metabólico tiene que tener, eso sí, su respiración de Kussmaul. Claro, no va a ser una respiración, a veces no es tan intensa, pero o sea, siempre la respuesta de hiperventilación alveolar existe. Mientras que lo que les decía de la alcalosis metabólica, no estoy diciendo que son asintomáticos, ¿eh? Sino que no tienen una clínica específica de la alcalosis metabólica. O sea, no hay una clínica específica de la alcalosis metabólica. Pero ¿qué cosa es lo clásico ver en esos pacientes? Como la mayoría son vomitados, han venido por ser vomitadores o por tener sondas, son pacientes que generalmente tienen antecedentes de vómitos, etcétera, ¿no? Básicamente por ahí. Ojo que cuando doy bicarbonato, dice, cuando estamos cerca a los valores incompatibles con la vida. Si yo tengo un paciente, ¿no?, con menos de 7,1, comienzo a evaluar esa posibilidad. Con un bicarbonato de menor de 6 y con un pH menor de 7,1, tengo que evaluar la posibilidad. Acuérdense que dar bicarbonato, especialmente en la sepsis, especialmente en la cetoacidosis, es controversial porque se produce microsomalmente a nivel de mitocondria, se produce más daño. O sea, se produce más daño, por eso que... Pero si el medio, o sea, si el miocardio comienza, si tú tienes la posibilidad, ves que el paciente comienza a hacer taquicardias, taquiarritmias, entonces, y lo puedes relacionar con eso, ahí sí tienes que salvar la vida al paciente. ¿Cómo se da? Eso me estaba olvidando, 1 miliequivalente por kilo de peso. ¿Ok? Entonces el bicarbonato, la forma de presentación en todo el mundo es de 8.4%. Y esa forma de presentación tiene 1 miliequivalente por mililitro. Que como antes no dábamos dosis, porque no preguntaban dosis, pero ojo, acuérdense que el año pasado, en el último examen este año, han preguntado dosis, por si acaso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, 1 miliequivalente por mililitro trae la ampolla. Y la dosis es 1 miliequivalente por kilo. Entonces ya, para mí, ¿no? 60 mililitros, ¿no es cierto? Ya quisiera. Entonces, ustedes al paciente obviamente lo tienen que calcular 1 miliequivalente por litro como la dosis estándar. Generalmente eso es lo que se pone en bolo y de ahí se reevalúa. O sea, poner la infusión, como vamos a ver después, solo justifica en renales crónicos que están en anuria y que están esperando diálisis. Nada más. Entonces ahí ya una vez que entra a diálisis soluciona ese problema. Pero generalmente ese es el grupo de pacientes donde solamente se justifica poner infusión de bicarbonato cuando están en acidosis muy severas y tienen que entrar a diálisis. Están esperando la diálisis, entonces va a ser una cuestión de horas nada más, como lo vamos a ver más adelante, cuando veamos eso. La acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria, los respiratorios. La acidosis respiratoria es bien interesante, lo vamos a ver un poco más amplio cuando hagamos neumo, que lo van a hacer conmigo también. Entonces vamos a ver lo que es IRA2 clásicamente y todos los trastornos fundamentalmente de tipo neuromusculares y, ¿no?, que alteran fundamentalmente la ventilación, lo que altera la ventilación o aquello que deprime la profundidad y la frecuencia, ¿no?, que puede ser a nivel central. Entonces a nivel central puede haber sobredosis de medicamentos. Justo en mi última guardia, que ha sido antes de ayer, paciente, ¿no?, un abuelo que le dan orsiprenalina por dolor de hombro, pero el abuelo tiene 87 años, posoperado, ¿no?, postradito el abuelo, y por su dolor de hombro le dan orsiprenalina. Bueno, si estuviera trabajando puede ser, ¿no? Y entonces le metieron la dosis como para ustedes, ¿no?
una tableta cada 8, tenía una semana y la abuela comenzó a deprimir. Y ya cuando me llaman en la guardia, el paciente me llamaban porque trastorno del sensorio y en el AGA tenía como 70 de CO2, ¿no? Entonces, una hipo, o sea, ese trastorno del sensorio por el cual me llamaron, en realidad más era por la hipercapnia. Y era básicamente por ambos, ¿no? Porque la oxiprenalina también produce depresión del sensorio, pero al mismo tiempo también produce hipoventilación. Hay medicamentosa, hay medicamentos que producen disminución de la fuerza muscular, ¿no? O pueden producir depresión del centro respiratorio, como son generalmente, por ejemplo, los morfina, los opiáceos, ¿no? Los opiáceos y los medicamentos psicotrópicos que pueden producir depresión, los anestésicos, ¿no es cierto? Los anestésicos y lesiones centrales. Lesiones centrales también pueden producir, ¿no? A nivel, ¿no? Por ejemplo, la hernia lumcus puede producir depresión respiratoria, ¿no? Depresión respiratoria. Mientras que las alteraciones neuromusculares clásicas, también el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Acá tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA. Entonces, todos estos pacientes que hacen enfermedades neurodegenerativas y que van a terminar teniendo dificultad para poder movilizar, ¿no? Movilizar, y por lo tanto van a retener CO2. Entonces, la retención primaria es de CO2 y esa retención de CO2 disminuye el bicarbonato e incrementa el CO2, ¿no? Esa retención, ese CO2, y va a producir un pH bajo, acidosis respiratoria. El manejo de estos pacientes pasa por el soporte ventilatorio. Y a esto se le tiene que agregar también los obstructivos, que no son muchos, pero sí hay, fundamentalmente el EPOC, ¿no? Que también producen acidosis respiratoria. El obstructivo y el asma que se comporta como EPOC, y hoy en día se llama síndrome asma-EPOC, ¿no es cierto? Hoy en día se llama síndrome asma-EPOC. Entonces, esos también pueden producir acidosis respiratoria importante en algunos casos, crónicamente. Entonces, estos pacientes, el manejo pasa fundamentalmente, ¿por qué? Por poder disminuir ese CO2. Y eso pasa por limitar la oxigenación. O sea, hay que tener en cuenta que el oxígeno más bien es depresor. Y el gran problema en estos pacientes es darles exceso de oxígeno que va a terminar produciendo mayor retención de CO2. Pasa generalmente por mejorar la ventilación, y para mejorar la ventilación lo más, obviamente, tiene que entrar a ventilación mecánica. Lamentablemente esto pasa mucho por la ventilación mecánica. Una forma de ayudar en el medio interno es la acetazolamida. La acetazolamida se puede utilizar cuando los niveles de bicarbonato suben, cuando los niveles de CO2 suben mucho, ¿no? Y hacen hipercapnias muy severas, por encima de 80, el bicarbonato puede ayudar a eliminar, ¿no? A eliminar CO2 a nivel renal. Entonces eso también es una posibilidad. Pero fundamentalmente el manejo acá es soporte ventilatorio. O sea, el soporte ventilatorio es el manejo fundamental, ¿no? Y el soporte ventilatorio no incluye oxigenación en exceso, sino el soporte ventilatorio fundamentalmente. Y la corrección, si es posible, del estado primario, ¿no? Es una miastenia gravis, ¿no? Hacerle la reposición, darle tratamiento específico, básicamente. Y la alcalosis respiratoria es el trastorno más frecuente, ¿no? Más frecuente de la comunidad, muy asociado fundamentalmente a ¿qué? Es una hiperventilación alveolar. O sea, el trastorno primario es la disminución del PCO2, pero fundamentalmente se asocia más a la hiperventilación voluntaria. O sea, la causa más importante es la hiperventilación voluntaria, generalmente asociado a síndrome ansioso, ¿no? A estados de estrés, ¿no? A estados situacionales, reacciones situacionales. Entonces, o también como mecanismo central de respuesta a la hipoxia. Entonces, puede ser como mecanismo central de respuesta a la hipoxia, o incluso a estados reales de ansiedad. Acuérdense que puede ser voluntario, pero la ansiedad también, o sea, puede producir hiperventilación no voluntaria, que eso es también muy frecuente. Entonces uno dice, oye, calma tú, pero hay gente que no puede calmar y está con una hiperventilación de tipo central. O sea, los estados reales de ansiedad y pánico sí producen hiperventilación no voluntaria. Así que por eso que esos pacientes hay que manejarlos con mucha calma, ¿no? Con mucha calma. Incluso hay traumatismos craneales que pueden producir hiperventilación. O sea, el trauma craneal también puede producir hiperventilación,
¿no? Incluso los accidentes cerebrovasculares de tipo tronculares también pueden producir hiperventilación. Entonces, estos pacientes hay que considerar todos estos grupos que produzcan hiperventilación, estados de ansiedad, que puede ser central, ¿no? O puede ser también voluntarios. Hay gente que hiperventila en forma casi voluntaria, ¿no? Y produce, ¿no?, el barrido del CO2. Entonces tenemos estos, ¿no?, la hiperventilación mecánica voluntaria, la central, y la estimulación periférica, que ya es una respuesta, esto ya es una respuesta a enfermedades de fondo. Generalmente, por ejemplo, el séptico, el paciente séptico, ¿qué cosa hace el séptico primero? Antes de hacer acidosis metabólica, hace alcalosis respiratoria. Entonces, generalmente en el séptico, al inicio, uno lo primero que encuentra es alcalosis respiratoria. Uno a veces toma el AGA esperando encontrar una acidosis metabólica y todavía no la encuentra. Lo más probable, lo que se sabe es que el momento que el paciente ya evidencia periféricamente una alcalosis respiratoria, ya existe un estado de acidosis a nivel microsomal, ¿no? Y el paciente, generalmente uno mira el lactato y el lactato está en elevación. Un AGA subsecuente, horas después, probablemente ya evidencie una acidosis metabólica con su alcalosis respiratoria compensatoria. Entonces eso también es clásico. El paciente con neumonía, el paciente que tiene hiperventilación ya por una causa real, digamos, de tipo orgánica, o sea, una causa, requiere una hiperventilación porque está en hipoxemia, neumonía, embolismo, la altura, ¿no? El clásico pregunta de altura, ¿no? Uno llega a altura y lo que hace es mal de montaña agudo, ¿no? Pero lo que hace cualquiera, al 100%, va a tener que incrementar su frecuencia respiratoria como respuesta normal. ¿Eso puede llegar a ser hiperventilación en aumento? Sí, especialmente en lo que hacen mal de montaña agudo, ¿no? En el mal de montaña agudo es unos mecanismos, generalmente al inicio lo que hay es alcalosis respiratoria, ¿no?, asociado a cefalea, náuseas, vómitos en algunos pacientes, ¿ok? La enfermedad pulmonar intersticial difusa, a diferencia del EPOC que está acá, porque la enfermedad pulmonar intersticial difusa no retiene CO2, pero sí hiperventila por hipoxemia. Entonces, en realidad, esta estimulación básicamente periférica es por hipoxemia, básicamente asociada a hipoxemia. Entonces, el tratamiento acá fundamentalmente es, en el caso de la hiperventilación mecánica, incluso la central, es tratar de disminuir la frecuencia o hacerlo que el paciente respire en un medio sin oxígeno, ¿no? Clásicamente la bolsa o colocarle una máscara con reservorio, pero sin aporte de oxígeno, es generalmente lo que se suele hacer. Y en los pacientes, ¿no?, en los otros pacientes, en este grupo de pacientes con estimulación periférica, generalmente es el tratamiento de fondo, porque en realidad lo que está alterando es la enfermedad de fondo a estos pacientes. Importante ver en estos 4 cuadros que hemos descrito es cómo compensarlos. Y acá lo que les voy a hacer hincapié es fundamentalmente a la pregunta clásica, alcalosis respiratoria aguda. Entonces, por lo menos esta tabla, si tienen la memoria de acordársela toda, en buena hora, pero si no, lo básico es acordarse la respiratoria aguda, la alcalosis respiratoria aguda, donde el bicarbonato va a caer en 2 por cada 10 milímetros que cae el CO2, ¿ok? Por cada 10 milímetros de mercurio que cae el CO2, el bicarbonato cae en 2. Entonces, eso básicamente para ver, y eso es una pregunta clásica, ¿no? Entonces, simplemente te ponen ahí, paciente con hiperventilación, estado de ansiedad, tiene el AGA tiene esto, entonces tú calculas y dices, allá, cayó en 10 y el bicarbonato cayó en 4, entonces no corresponde a la compensación que tiene que haber. Claro, la compensación nunca es suficiente, pero lo ideal es que esté dentro del rango esperado, ¿no? Y el otro que hay que acordarse es la acidosis metabólica, donde por cada miliequivalente de bicarbonato que se cae por debajo de 22, ahí sí es el límite inferior, por debajo de 22, cae generalmente 1.3 el PCO2, 1.3 el PCO2, ¿ok? Entonces, eso es lo que hay que hacer la relación. Acordarse 1.3 por cada miliequivalente de bicarbonato, acidosis, y cae 2 de bicarbonato por cada 10 de PCO2, ¿ok? En la alcalosis. Esos dos no podemos olvidarnos. Como decíamos, esos son los dos que tienen probablemente que sí pueda venir que alguna vez ha preguntado la relación, ¿ok? Alguna vez han preguntado la relación o incluso como ejercicio, ¿no?
O sea, te ponen los valores y allá, si te dicen, si está esto que te hace, si está dentro del rango, tú dices, allá, está compensado. Entonces coges acidosis metabólica, compensada. No está en el rango, descompensado. Entonces las respuestas vienen en compensado y descompensado. ¿Ok? Compensado, descompensado. ¿Cómo vas a saber si está compensado o descompensado? Tienes que, por lo menos, esas dos reglas tenerlas en cuenta. ¿Ok? Entonces, eso es lo básico en acidosis, alcalosis metabólica.